Querida amiga, ¿no te parece que algunas personas saben mirar el mundo con tanta atención que terminan enseñándonos a ver cosas que antes pasaban desapercibidas? Esta mañana he acompañado a la señora Beauclerc al río. La señora Beauclerc vive 2 calles más abajo, en una casa pequeña con un jardín lleno de comederos para pájaros. Es una mujer delgada, de cabello plateado y ojos curiosos, que desde hace muchos años dedica buena parte de su tiempo a observar aves. Dice que no es un pasatiempo, dice que es una forma de escuchar el mundo. Ayer por la tarde me encontró al salir de la biblioteca y me dijo con un entusiasmo casi infantil: «Mañana temprano vendrán los cisnes al lago. Con este frío siempre se acercan a la parte donde el agua no se congela». Así que acepté a acompañarla. Salimos muy temprano, cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse. El frío era intenso, de ese frío que parece afilar el aire y hace que cada respiración se convierta en una pequeña nube blanca. El camino hacia el río estaba cubierto por una capa reciente de nieve que crujía bajo nuestras botas. La señora Beauclerc caminaba con paso firme, aunque de vez en cuando se detenía para observar algo entre los árboles. «Escucha», decía en voz baja, y yo me detenía también. A veces era solo el leve movimiento de un gorrión entre las ramas, o el sonido lejano de un cuervo que cruzaba el cielo gris. Pero ella parecía reconocer cada sonido como si se tratara de viejos conocidos. Cuando finalmente llegamos al lago, el sol comenzaba a levantarse detrás de las colinas. El paisaje era completamente blanco. La nieve cubría las orillas, las piedras y las hierbas secas que sobresalían del hielo. El agua del lago estaba parcialmente congelada, pero en el centro quedaba una zona abierta donde la superficie reflejaba la luz dorada del amanecer. Nos sentamos en un pequeño banco de madera cerca del embarcadero. La señora Beauclerc dejó sobre el banco el pequeño termo que había traído en su bolsa. «Primero el café», dijo sonriendo. «Los pájaros siempre llegan cuando uno ya está cómodo». Abrí el termo y el vapor cálido escapó de inmediato hacia el aire helado. El aroma del café resultó casi milagroso en medio de aquel frío. Vertí el café en 2 pequeñas tazas metálicas que ella llevaba consigo. Antes de beber, soplé suavemente sobre la superficie. El contraste entre el calor del café y el aire frío hacía que cada sorbo se sintiera especialmente reconfortante. Mientras tanto, el lago permanecía casi inmóvil. Las primeras luces del sol se extendían sobre el agua como una cinta dorada. La nieve de los árboles cercanos comenzaba a brillar con un resplandor suave. Fue la señora Beauclerc quien los vio primero. «Allí», susurró. Seguí la dirección de su mirada. 2 cisnes blancos avanzaban lentamente sobre el agua abierta del lago. Sus cuerpos se movían con una serenidad perfecta, dejando pequeñas ondas que rompían el reflejo del amanecer. «Llegaron», dijo ella con una sonrisa tranquila. Nos quedamos en silencio. Los cisnes deslizaban sus largos cuellos hacia el agua, de vez en cuando, como si buscaran algo bajo la superficie. A lo lejos, un grupo de patos cruzó el lago en una línea irregular, produciendo un leve sonido con sus alas. La señora Beauclerc sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno. Anotó algo con un lápiz corto, luego levantó la vista nuevamente. «Cada invierno vuelven», me explicó. «No exactamente los mismos, pero siempre llegan otros». Tomé otro sorbo de café y apoyé la taza sobre el banco. El sol ya se había elevado un poco más y el hielo del lago comenzó a emitir pequeños crujidos casi imperceptibles. Durante un rato ninguna de las 2 habló. A veces el silencio no significa ausencia de conversación. Significa simplemente que ambas estábamos mirando lo mismo. En cierto momento, un grupo de aves pequeñas cruzó el hielo en dirección al bosque.
Sus alas dibujaron una forma irregular contra la luz del amanecer. La señora Beauclerc los siguió con la mirada. A la gente le gusta pensar que el invierno es una estación vacía, dijo después de un rato. Se acomodó mejor la bufanda alrededor del cuello. Pero si uno observa con paciencia, siempre hay vida moviéndose en algún lugar. Miré nuevamente el lago. Los cisnes seguían allí, flotando con la misma calma con la que habían llegado. La nieve, el agua y la luz parecían formar una escena tan quieta que resultaba difícil creer que el tiempo estuviera avanzando. Terminé mi café y cerré cuidadosamente el termo. Mientras lo hacía pensé en algo curioso. Tal vez la señora Beauclerc tiene razón. El mundo no se vuelve silencioso en invierno, simplemente se vuelve más sutil. Y quizá por eso necesitamos salir en mañanas frías como esta, caminar sobre la nieve y sentarnos junto a un lago helado para recordar que incluso en el frío más profundo la vida continúa avanzando, con la misma paciencia tranquila con la que los cisnes cruzan el agua al amanecer. Con afecto, Elena. Querida amiga, ¿no te parece curioso cómo algunas tardes de lluvia parecen abrir pequeñas puertas dentro de nosotros que normalmente parecen cerradas? Hoy ha llovido durante horas. No ha sido una tormenta furiosa ni una lluvia inquieta. Ha sido de esas lluvias largas y pacientes que parecen caer con la misma calma con la que pasan los recuerdos. Cuando regresaba a casa, el cielo tenía ese color gris suave que difumina los contornos de las cosas y vuelve todo un poco más silencioso. Afortunadamente, no llegué empapada. Había llevado mi viejo paraguas azul, el mismo que guardo en el perchero del pasillo desde hace tantos inviernos. Al cerrar la puerta de casa, lo sacudí con cuidado sobre el pequeño tapete de la entrada. Las gotas cayeron una a una, formando pequeños círculos oscuros en la tela. Después, colgué el abrigo y abrí un poco la ventana del salón. El sonido de la lluvia entrando por la ventana entreabierta tenía algo profundamente tranquilizador. No sé si te ocurre lo mismo, pero hay momentos en los que la lluvia parece conversar con la casa. Encendí una vela sobre la mesa junto a la ventana. La llama vaciló un instante antes de quedarse quieta, como si también ella hubiera decidido escuchar. Luego fui a la cocina, puse agua a calentar y mientras esperaba abrí el pequeño armario donde guardo las hojas de té. Elegí uno suave, con un ligero aroma a bergamota. Cuando el agua comenzó a hervir, vertí el líquido sobre la taza blanca que uso siempre en las tardes tranquilas. El vapor comenzó a elevarse lentamente, dibujando formas efímeras en el aire. Tomé la taza entre las manos y regresé a la mesa junto a la ventana. Fuera, la lluvia seguía cayendo con la misma constancia, resbalando por los cristales en largas líneas transparentes. A través del vidrio, los árboles del pequeño camino parecían más oscuros, como si la tarde hubiera decidido esconderlos un poco. Soplé suavemente sobre el té antes de dar el primer sorbo. Ese pequeño gesto, tan simple, me produjo un consuelo inmediato. El calor de la taza entre las manos, el aroma del té, la luz de la vela reflejada en la madera de la mesa. Todo parecía reunirse para formar un refugio. Dejé la taza sobre el mantel y acomodé unos papeles que habían quedado desordenados desde la mañana. Luego tomé una de las cartas que había comenzado a escribir ayer y la releí lentamente. Mientras lo hacía, la lluvia parecía marcar el ritmo de la lectura. Hay algo en las tardes como esta que invita a pensar de una manera distinta, no con urgencia ni con preocupación, sino con una especie de calma introspectiva, como si la lluvia, al caer sobre el mundo exterior, nos permitiera mirar con más claridad el mundo interior. Apoyé la barbilla en la mano durante un momento
y observé cómo las gotas se deslizaban por el cristal. Algunas avanzaban rápidas, otras se detenían brevemente antes de continuar su camino hacia el borde de la ventana. Me pregunté cuántas veces nuestras propias ideas se parecen a esas gotas. Pensamientos que aparecen, se detienen, cambian de dirección y finalmente encuentran su camino. Tomé nuevamente la taza y di otro sorbo de té. El calor se extendió lentamente, como si el cuerpo también necesitara un pequeño recordatorio de que todo está bien. En la mesa había dejado un pequeño ramo de flores secas que recogí hace algunas semanas. Sus pétalos pálidos parecían aún más delicados bajo la luz de la vela. Extendí la mano y acomodé uno de los tallos que se habían inclinado hacia un lado. Luego pasé la página de mi cuaderno. Es curioso cómo la lluvia crea un tipo de silencio muy particular. No es un silencio absoluto, sino un silencio lleno de sonidos suaves, el golpeteo de las gotas, el susurro del viento entre las ramas, el leve crujido de la madera cuando la casa se enfría. Ese silencio parece dejar espacio para escucharnos a nosotros mismos. Hoy, mientras observaba la tarde avanzar detrás del vidrio mojado, pensé en lo poco que nos detenemos a mirar por dentro. La vida cotidiana, con sus pequeñas urgencias y sus tareas interminables, nos empuja siempre hacia adelante. Pero una tarde de lluvia tiene otra intención. Nos pide detenernos, reflexionar, tal vez incluso comprender algo que durante días o semanas habíamos dejado sin pensar. Volví a soplar el té, aunque ya no estaba tan caliente. Luego apoyé la taza con cuidado y tomé la pluma que había dejado sobre la carta. Escribí algunas líneas más, despacio. Afuera la lluvia empezaba a disminuir. Las gotas caían ahora con más espacio entre ellas, como si el cielo estuviera terminando una conversación larga. Dentro de la casa, la vela seguía ardiendo con una serenidad casi perfecta. Pensé entonces en algo que quizá también te haya ocurrido alguna vez. Hay tardes que no cambian nada en nuestra vida y sin embargo nos dejan ligeramente distintos. No porque suceda algo extraordinario, sino porque durante un breve momento logramos estar completamente presentes con nuestros pensamientos, nuestros recuerdos y nuestras pequeñas certezas. Quizá por eso el té caliente resulta tan reconfortante en días como este. No solo calienta las manos, también nos recuerda que, incluso en medio de la melancolía suave de la lluvia, existe una forma tranquila de habitar el tiempo. Y tal vez esa sea una de las formas más honestas de escucharnos a nosotros mismos. Con afecto, Elena. Querida amiga, ¿no te has preguntado alguna vez cuántas cosas importantes ocurren precisamente cuando parece que no está pasando nada? Esta mañana el pueblo despertó cubierto por una capa de nieve silenciosa. No era una nevada reciente y agitada, sino una de esas que parecen haber caído durante la noche con una paciencia infinita. Los tejados estaban blancos, las ramas desnudas de los árboles sostenían pequeños montículos de nieve, y el aire tenía ese frío limpio que hace que cada respiración se vea en el aire. Decidí salir a caminar un poco antes del mediodía. Caminé por el sendero que bordea los huertos y los pequeños jardines que rodean las casas del barrio viejo. La nieve crujía bajo mis botas con un sonido suave y rítmico, y de vez en cuando algún pájaro levantaba vuelo desde los arbustos. Fue entonces cuando vi al señor Bernard. Es el jardinero que cuida los huertos del extremo del pueblo. Un hombre silencioso, de barba gris y manos que parecen hechas para trabajar con la tierra. Estaba arrodillado junto a un arbusto cubierto de nieve. Llevaba un abrigo grueso, una gorra de lana y unos guantes gastados. En sus manos sostenía unas grandes tijeras de podar que brillaban ligeramente bajo la luz pálida del invierno. Me acerqué despacio. El señor Bernard
Levantó la cabeza y me saludó con una pequeña inclinación. «Buenos días, señorita Elena». «Buenos días», respondí. Pensé que en invierno el jardín descansaba. Él sonrió con una expresión tranquila, casi divertida. «El jardín descansa», dijo, «pero el jardinero no del todo». Mientras hablábamos, tomó una rama del arbusto entre los dedos enguantados y la observó con atención. Luego hizo un corte limpio con las tijeras. El sonido seco de la poda resonó en el aire frío. La rama cayó suavemente sobre la nieve. A su lado había una pequeña caja de madera llena de ramas ya cortadas. También vi una regadera metálica apoyada cerca y una cesta donde había colocado algunas herramientas. Y sobre el arbusto, observándolo con curiosidad, había un pequeño petirrojo. El pájaro parecía completamente tranquilo ante la presencia del jardinero. En invierno, continuó el señor Bernard, se hace un trabajo que casi nadie ve. Tomó otra rama y la giró lentamente entre sus dedos antes de cortarla. Se podan los arbustos, se limpian las ramas secas, se prepara la tierra. Me agaché un poco para observar el arbusto. A primera vista parecía simplemente un montón de ramas desnudas cubiertas de nieve. Pero al mirar con más atención, pude ver pequeños brotes cerrados, diminutos puntos de vida esperando el momento adecuado. El señor Bernard pareció notar mi mirada. «Esos brotes», dijo, «ya saben que llegará la primavera». Luego dejó las tijeras por un momento y sacudió suavemente la nieve acumulada sobre el arbusto con la mano. Las pequeñas nubes blancas cayeron sobre el suelo. «Si no podo ahora», añadió, «en primavera crecerán demasiado desordenados». Me senté en el pequeño banco de madera que había cerca, apartando primero un poco de nieve con el guante. Desde allí lo observé continuar con su trabajo. Cortaba con calma. Nunca parecía apresurado. A veces se detenía un momento para observar la forma del arbusto, inclinando ligeramente la cabeza, como si imaginara el jardín meses en el futuro. En un momento dejó las tijeras sobre la caja y tomó una pequeña taza metálica que había junto a la regadera. Sopló sobre la superficie del café antes de beber un sorbo. El vapor se elevó en el aire frío. «También limpiamos el bosque cercano», dijo después de un momento. «Las ramas secas, los troncos caídos». Me miró con una expresión serena. «En verano, si no se hace eso, el fuego encuentra demasiadas cosas para alimentarse». Aquella frase me hizo pensar. Es curioso cómo muchas de las tareas más importantes suceden mucho antes de que aparezca el problema. El jardinero volvió a tomar las tijeras y continuó su labor. El petirrojo seguía allí, saltando de una rama a otra con pequeños movimientos curiosos. En cierto momento se acercó tanto que casi parecía observar el trabajo. «Ellos también esperan la primavera», dijo el señor Bernard con una sonrisa. El sol comenzó a aparecer entre las nubes, iluminando la nieve con una luz pálida pero cálida. Durante un rato ninguno de los dos habló. Solo se escuchaba el sonido de las tijeras, el crujido de la nieve bajo los movimientos del jardinero y el leve aleteo del pequeño pájaro. Mientras lo observaba, pensé en algo que quizás también sea cierto para nosotros. Hay momentos de la vida que parecen tranquilos, incluso vacíos, como el jardín en invierno, pero en realidad son momentos de preparación, momentos en los que limpiamos lo que ya no sirve, en los que cortamos algunas ramas para que otras puedan crecer, en los que ordenamos silenciosamente lo que todavía no ha florecido. Tal vez por eso el señor Bernard trabaja con tanta calma en medio del frío, porque él sabe algo que a veces olvidamos, que el verano comienza a prepararse mucho antes de que llegue el calor, y que las flores de la primavera empiezan a nacer en los silencios del invierno. Con afecto, Elena. Querida amiga,
¿Alguna vez has pensado en la cantidad de historias que caben en un par de manos? Esta mañana bajé al mercado antes de que el sol terminara de elevarse sobre los tejados de teja rojiza. El aire todavía guardaba ese frescor tímido que solo dura unos minutos, como si el día dudara en empezar. Caminé despacio entre los puestos mientras doblaba la esquina de la plaza y acomodaba mejor el cuello de mi abrigo. Había vendedores de frutas colocando peras en pequeñas pirámides, un panadero que golpeaba suavemente el polvo de harina de su delantal y un hombre que cortaba queso con una paciencia casi religiosa. Me detuve un momento frente a un puesto de flores y acerqué la nariz a un ramo de lavanda. Mientras tanto, una mujer sacudía migas de un mantel en la mesa de al lado. Fue entonces cuando la vi. Estaba sentada en una silla baja, cerca de una columna de piedra. Sobre su regazo descansaba una pequeña caja de madera abierta. Dentro había agujas, hilos de varios colores y un dedal de metal ligeramente abollado. Remendaba guantes. No los vendía, los reparaba. Una anciana le entregó un par de guantes negros. La mujer los examinó levantándolos a contraluz. Frunció apenas el ceño como si leyera algo escrito en la tela. Después enhebró una aguja con hilo gris, acercando el hilo a los labios para humedecer la punta antes de pasarla por el ojo diminuto. Me apoyé en el borde de una mesa cercana y abrí el pequeño cuaderno que suelo llevar conmigo. No escribí nada todavía, simplemente observé. Sus manos trabajaban con una serenidad curiosa. Pinchaba la tela, tiraba suavemente del hilo, alisaba el dedo del guante y luego lo giraba con delicadeza. Cada gesto parecía formar parte de una coreografía silenciosa. Un niño pasó corriendo y casi volcó una cesta de manzanas. La mujer levantó la vista un instante, sonrió apenas y volvió a su labor. Al cabo de unos minutos me acerqué. «Buenos días», le dije. Ella levantó los ojos y asintió con una pequeña inclinación de cabeza. Tenía un rostro tranquilo, de esos que no parecen sorprendidos por nada, como si hubiera pasado mucho tiempo mirando el mundo y yo conociera sus pequeñas torpezas. En ese momento terminaba de cerrar una costura. Sopló suavemente sobre el hilo suelto y luego cortó el exceso con unas tijeras diminutas. «Listo», dijo, devolviendo los guantes a la anciana. La anciana los probó moviendo los dedos con cierta solemnidad, como si probara un instrumento musical. Después dejó unas monedas sobre la caja de madera. La mujer las recogió sin contarlas y las guardó en un pequeño bolso de tela. Mientras tanto, un hombre de bigote espeso dejó sobre la mesa unos guantes de cuero marrón. «Se abrieron aquí», dijo señalando la palma. La mujer pasó el pulgar por la abertura, pensativa. «Sí, el cuero se cansa antes que las manos». Aquella frase me hizo sonreír. Me senté en el banco cercano y saqué de mi bolso una pequeña carta que había estado escribiendo esta semana. La releí mientras apoyaba la hoja sobre mis rodillas y luego doblé cuidadosamente una esquina que se había arrugado. Mientras tanto, ella seguía trabajando. A ratos levantaba la aguja y observaba el guante como si escuchara algo que los demás no podíamos oír. Luego continuaba con puntadas minúsculas. En cierto momento llegó una joven con unos guantes blancos muy finos. «¿Cree que tienen arreglo?», preguntó. La mujer los examinó con paciencia. «Todo lo que sea con cariño tiene arreglo», respondió. Mientras hablaban, un vendedor cercano golpeaba suavemente una cuchara contra una taza para llamar la atención de los clientes. Alguien reía. Un perro se sacudió frente a una fuente. La mujer tomó uno de los guantes y empezó a coser. Me di cuenta de que no se apresuraba jamás. Cada puntada parecía tener el tiempo exacto que necesitaba. Ni una más, ni una menos. Observándola pensé en la cantidad de manos que habrían pasado por su mesa. Manos jóvenes y nerviosas, manos cansadas de trabajar,
Manos que escriben cartas, que acarician, que sostienen paraguas bajo la lluvia o que simplemente reposan sobre un regazo en silencio. Cada guante que ella reparaba volvía a cubrir una historia. Después de un rato cerré mi cuaderno y me levanté. Antes de irme compré un pequeño pan redondo en el puesto de al lado. Partí un trozo aún tibio y soplé suavemente para enfriarlo antes de comerlo. Cuando volví a mirar, la mujer seguía cosiendo. El mercado había empezado a llenarse de voces, pero alrededor de su silla parecía existir una calma distinta, como si su labor mantuviera una pequeña isla de paciencia en medio del ruido. Y entonces pensé algo curioso. Quizá el mundo sigue funcionando gracias a personas que reparan cosas pequeñas, no grandes gestos ni grandes discursos, sino pequeñas costuras. Una puntada aquí, otra allá, un hilo que vuelve a unir lo que se había abierto. Tal vez por eso me quedé observándola tanto tiempo, porque en el fondo todos necesitamos que alguien, aunque sea por un instante, repare algo que se ha desgastado, aunque solo sea un guante. Con afecto, Elena. Querida amiga, ¿no te parece curioso cómo algunas personas logran llenar una casa entera de vida, incluso cuando uno solo puede escucharlas a través de una pared? Hoy no he salido. La nieve seguía cayendo desde anoche y el jardín ha desaparecido bajo una capa blanca tan espesa que los senderos apenas se distinguen. Desde la ventana del salón todo parece detenido. Las ramas del ciruelo se inclinan bajo el peso de la nieve y el cielo tiene ese color gris lechoso que anuncia que el invierno todavía no ha terminado de despedirse. Esta mañana abrí un poco la ventana para comprobar el frío. No hizo falta más de unos segundos. El aire entró con tal intensidad que tuve que cerrarla inmediatamente. Así que decidí rendirme con cierta elegancia a la jornada doméstica. Encendí la chimenea, preparé una tetera grande y me acomodé en la mesa con algunos papeles. Fue entonces cuando comenzó. Primero un sonido muy leve, una nota sostenida, luego otra, y después una voz que llenó el aire de la casa como si alguien hubiera abierto una puerta invisible. Mi vecina estaba ensayando. La señora Elodie Marchand vive en la casa contigua desde hace unos 3 años. Es una mujer extraordinariamente peculiar, aunque debo decir que la palabra peculiar quizás sea demasiado modesta para describirla. Es cantante de ópera. Trabaja en el Teatro Municipal de la ciudad cercana, a donde viaja varias veces por semana en un carruaje que siempre llega demasiado temprano y se marcha demasiado tarde. Dice que el teatro necesita silencio durante el día para los ensayos, pero que la verdadera música comienza cuando la noche ya ha caído. Aquí en el barrio todos conocemos sus horarios, porque son imposibles de ignorar. La señora Marchand tiene la costumbre de comenzar a vocalizar exactamente a las 9:30 de la mañana. No a las 9 ni a las 10, siempre a las 9:30. Al principio pensé que era una casualidad, pero después de 3 inviernos puedo asegurar que es una regla tan precisa como el reloj de la torre del pueblo. Esta mañana, mientras acomodaba unos libros sobre la mesa, escuché cómo su voz ascendía lentamente por las escalas musicales. Ah, oh, Al principio las notas eran suaves, casi tímidas, pero poco a poco comenzaron a expandirse por las paredes como si la casa entera se hubiera convertido en una pequeña sala de conciertos. Debo confesarte algo. La primera vez que la escuché ensayar, pensé que alguien estaba discutiendo con una intensidad extraordinaria, pero no. Era simplemente su forma de calentar la voz. Me serví una taza de té y soplé suavemente antes de beber. Mientras tanto, su voz atravesaba el muro como un rayo de sol inesperado en medio de la nevada. La señora Marchand tiene un temperamento muy particular. Cuando se mudó al barrio,
Llegó con 4 baúles enormes, un piano ligeramente desafinado y una colección de sombreros que, según me contó un día, pertenecieron a diferentes personajes que había interpretado en el escenario. Una vez la vi salir de casa con una capa roja de terciopelo, a las 8 de la mañana. Le pregunté si tenía ensayo temprano. No, respondió con absoluta naturalidad. Simplemente es un buen día para una capa dramática. Mientras escribo estas líneas, su voz continúa ascendiendo y descendiendo, como si estuviera conversando con el invierno. A veces se detiene. Entonces se escucha el sonido del piano, un acorde, 2. Luego vuelve a cantar. Hace unos minutos incluso escuché cómo repetía la frase 5 veces seguidas, cada vez con una intensidad distinta. En una ocasión le pregunté si no temía molestar a los vecinos. Se echó a reír con una risa tan sonora como su voz. «Querida Elena», me dijo, «la música nunca molesta, solo sorprende». Y debo admitir que con el tiempo he comenzado a apreciar estos conciertos inesperados. Hay algo profundamente curioso en permanecer dentro de casa mientras afuera la nieve cubre el mundo y al mismo tiempo escuchar a alguien cantar como si estuviera frente a un teatro lleno. Hace un momento su voz alcanzó una nota tan alta que incluso la tetera vibró ligeramente sobre la mesa. Levanté la mirada hacia la ventana. La nieve seguía cayendo, silenciosa, persistente. Entonces pensé que tal vez el invierno no se marcha todavía, porque también quiere escucharla, porque incluso las estaciones más silenciosas necesitan de vez en cuando una voz que les recuerde que el mundo sigue lleno de música. Y mientras escribo estas últimas palabras, la señora Marchand acaba de comenzar otra aria, una larga, brillante, magnífica explosión de sonido que atraviesa las paredes como una ráfaga de vida en medio del invierno. Con afecto, Elena. Querida amiga, ¿te has detenido alguna vez a escuchar la lluvia como si fuera un lenguaje que intenta decirnos algo? Hoy ha llovido desde muy temprano, no con violencia ni con urgencia, sino con esa calma prolongada que parece envolver la casa entera en una conversación silenciosa. Las gotas han pasado gran parte del día golpeando suavemente el cristal de la ventana, como si quisieran recordarme que el tiempo también sabe avanzar con paciencia. Esta mañana me senté junto a la ventana con una taza de té caliente entre las manos. Soplé con cuidado antes de beber, observando cómo el vapor subía lentamente mientras afuera el jardín se iba cubriendo de pequeños círculos de agua. Fue entonces cuando recordé a un hombre que conocí hace unos días. Lo encontré en un pequeño café de la plaza, uno de esos lugares donde las mesas parecen haber escuchado miles de conversaciones y donde el reloj siempre parece avanzar un poco más despacio que en el resto del mundo. Yo estaba sentada cerca de la ventana. Había dejado mi cuaderno abierto sobre la mesa y de vez en cuando apartaba con la mano algunas migas de pan que habían quedado junto a la taza. El café estaba lleno del murmullo tranquilo de la tarde. Entonces él entró. Tenía un paraguas cerrado bajo el brazo y el abrigo empapado por la lluvia. Sacudió discretamente algunas gotas antes de colgarlo en el perchero y miró alrededor con una expresión serena, como si buscara simplemente un rincón donde escuchar el mundo. Se sentó en la mesa de al lado, pidió un té sin azúcar, no parecía tener prisa. Mientras esperaba, sacó del bolsillo una pequeña libreta azul. Estaba bastante gastada, con las esquinas redondeadas por el uso. La abrió con cuidado y tomó un lápiz corto que llevaba dentro. Al principio pensé que estaba escribiendo, pero no eran palabras, eran líneas, pequeños trazos ondulados, algunos largos y otros apenas visibles. Parecían seguir un ritmo, como si estuviera dibujando algo que solo él podía oír.
Me sorprendí observándolo durante más tiempo del que probablemente habría sido educado. En un momento levantó la vista y notó mi curiosidad. Sonrió con una amabilidad tranquila. «Estoy anotando el ruido de hoy», me dijo. Confieso que no entendí inmediatamente. Apoyé la taza sobre el plato y me incliné un poco hacia la mesa. ¿El ruido? Él asintió y pasó la punta del dedo sobre una de las páginas. ¿El sonido de la lluvia? Lo dijo con tal naturalidad que por un momento me pareció que era lo más evidente del mundo. Luego me mostró algunas páginas de su libreta. Una estaba llena de líneas verticales muy marcadas. Esta fue una tormenta, explicó. Me encontró caminando solo cerca del río. Pasó la página. La siguiente tenía puntos diminutos, casi como polvo de lápiz. Esta era una llovizna muy suave, apenas tocaba el suelo, pero hacía un sonido delicado sobre los tejados. Mientras hablaba, movía ligeramente el lápiz entre los dedos, como si todavía escuchara aquellas lluvias. Yo tomé mi taza y soplé de nuevo el té, que ya comenzaba a enfriarse. Había algo profundamente curioso en su forma de mirar aquellas páginas. No como quien observa un dibujo, sino como quien recuerda un momento vivido. Cada día tiene una lluvia distinta, dijo después de un momento. Si escuchas con atención, lo notarás. Luego cerró la libreta con ambas manos. Durante unos segundos permaneció en silencio. No puedo guardar a las personas, añadió finalmente, pero sí puedo guardar los sonidos que me recuerdan que sigo aquí. Sus palabras quedaron suspendidas entre el vapor del té y el murmullo del café. Nunca había pensado en la lluvia de esta manera. Pagó su bebida, dejó algunas monedas sobre la mesa y se levantó con la misma calma con la que había llegado. Antes de salir, tomó su paraguas, lo abrió en la puerta, pero no lo hizo con el gesto habitual de quien intenta protegerse de la lluvia. Lo abrió lentamente, como si preparara un instrumento musical. Luego salió a la calle. Desde la ventana lo vi detenerse un momento bajo la lluvia suave. Las gotas caían sobre la tela del paraguas con un sonido leve, casi rítmico. Parecía escucharlas. Después comenzó a caminar por la calle mojada hasta desaparecer entre las casas. Esta tarde, mientras la lluvia caía nuevamente contra mi ventana, recordé aquella escena. Apoyé la taza sobre la mesa, tomé mi cuaderno y pasé lentamente una página. No sabía muy bien qué escribir, así que hice lo único que parecía correcto. Me quedé en silencio. Escuché la lluvia. Y durante un instante pensé que quizá todos guardamos nuestras propias lluvias de alguna manera, en una canción, en una palabra, en una memoria o en el sonido que nos recuerda que todavía estamos aquí. Tal vez eso sea lo que realmente buscamos cuando nos detenemos a escuchar el mundo. Algo que nos diga, con la misma suavidad que la lluvia sobre el cristal, que seguimos formando parte de él. Con afecto, Elena. Querida amiga, ¿te has detenido alguna vez a sostener la nieve entre las manos, sabiendo que quizá sea la última del invierno? Esta mañana salí temprano. La noche había dejado una nevada ligera, casi tímida, como si el invierno quisiera despedirse con delicadeza antes de retirarse definitivamente. El camino detrás de la casa estaba cubierto por una capa fina de nieve recién caída, que aún no había sido tocada por nadie, ni huellas, ni ruedas de carruajes, ni siquiera las marcas de los perros del vecino. Caminé despacio, escuchando el crujido suave bajo mis botas. Ese sonido siempre me ha parecido uno de los más íntimos del invierno, como si cada paso confirmara que estamos atravesando un paisaje que aún conserva su primer silencio. El aire era frío, pero no severo, el tipo de frío que ya no muerde con dureza, sino que parece anunciar que el invierno está comenzando a rendirse.
El sol empezaba a levantarse entre las ramas desnudas de los árboles. Entonces lo vi. Entre la nieve, cerca del borde del sendero, habían aparecido las primeras flores del año, pequeñas campanillas blancas inclinadas hacia el suelo, como si aún estuvieran despertando del sueño largo del invierno. La nieve se acumulaba alrededor de ellas, pero aún así permanecían allí, frágiles y firmes al mismo tiempo. Me arrodillé para mirarlas mejor. Mientras lo hacía, extendí las manos y recogí un poco de nieve. La sostuve entre las palmas abiertas. Siempre me ha gustado ese gesto, sentir cómo la nieve se acomoda en las manos, cómo su textura cambia lentamente con el calor de la piel. Al principio era ligera, casi como polvo frío. Luego comienza a transformarse, volviéndose más húmeda, más suave, hasta que finalmente se derrite y desaparece entre los dedos. Mientras observaba ese pequeño proceso silencioso, pensé en algo curioso. La nieve es quizá una de las cosas más hermosas que sabemos que desaparecerá, y aún así la sostenemos. Quizá precisamente por eso. El sol comenzaba a iluminar el sendero con una luz dorada que hacía brillar la superficie blanca del suelo. Cada pequeño cristal de nieve parecía reflejar el amanecer con una delicadeza extraordinaria. Cerré un poco las manos y dejé que la nieve se deslizara lentamente entre los dedos. El frío dejó un leve hormigueo en la piel. Alrededor el bosque permanecía casi inmóvil. Solo se escuchaba el leve crujido de alguna rama que liberaba el peso de la nieve y el canto distante de un pájaro que probablemente también había notado que el invierno estaba llegando a su fin. Me levanté y caminé unos pasos más por el sendero. En algunos lugares la nieve comenzaba a derretirse, dejando ver la tierra oscura debajo. En otros aún permanecía intacta, formando pequeños montículos suaves sobre las piedras y las hierbas dormidas. Volví a detenerme y recogí un poco más de nieve con las manos. Esta vez la acerqué un poco más al rostro. El aire frío tenía ese aroma limpio que solo aparece en los últimos días del invierno. No es el frío profundo de enero, sino uno más ligero, como si la estación estuviera respirando por última vez antes de cambiar. Miré nuevamente las pequeñas flores blancas que habían logrado abrirse paso entre la nieve. Pensé que el invierno y la primavera se estaban encontrando justo allí, en ese pequeño rincón del camino. La nieve aún caía suavemente en el aire, pero la tierra ya comenzaba a despertar. Quizá por eso sostener la nieve esta mañana me produjo una sensación especial. No era solo el placer simple de sentir su frío en las manos, era también la conciencia de que ese momento estaba desapareciendo mientras ocurría. La nieve se derretía lentamente, la estación estaba cambiando, y yo estaba allí sosteniendo por un instante algo que pronto dejaría de existir. Cuando finalmente abrí las manos, el último resto de nieve se convirtió en pequeñas gotas de agua que resbalaron entre mis dedos. El sol ya iluminaba completamente el sendero y las campanillas blancas seguían allí, inclinadas suavemente como si supieran algo que nosotros apenas comenzamos a comprender, que incluso en medio del frío más profundo, la primavera siempre está preparando su llegada. Con afecto, Elena. Querida amiga, ¿te has preguntado alguna vez qué ocurre con los momentos de una vida cuando ya nadie los recuerda? Esta tarde he visitado a la señora Lambert. Vive al final de una calle tranquila donde las casas parecen inclinarse un poco hacia el pasado. La suya tiene una puerta azul ligeramente desgastada y un pequeño jardín donde, incluso en invierno, algunas plantas se resisten a desaparecer del todo. Fui porque ayer me envió una nota breve, escrita con una caligrafía temblorosa.
Querida Elena, he encontrado algo que tal vez le interese ver. Cuando llegué, me recibió con una sonrisa suave y me condujo al salón. Allí la luz de la tarde entraba por la ventana de manera oblicua, iluminando pequeñas partículas de polvo que flotaban en el aire como si el tiempo se hubiera vuelto invisible. Sobre la mesa había varias cajas de madera. Las encontré en el desván, dijo. Se sentó lentamente en su silla y abrió la primera caja. Dentro había fotografías antiguas. No fotografías modernas como las que se toman ahora con facilidad y se olvidan pronto, sino esas imágenes sepia que parecen hechas de silencio. Cada una estaba cuidadosamente guardada entre hojas de papel fino. Tomó la primera con delicadeza. Este era mi hermano, dijo. En la fotografía aparecía un joven con sombrero, apoyado en una bicicleta antigua. Tenía esa expresión seria que las personas adoptaban cuando las fotografías tardaban varios segundos en capturarse. La señora Lambert pasó suavemente el dedo por el borde de la imagen. Mientras tanto yo acomodé una de las cajas sobre la mesa y acerqué un poco la lámpara para que la luz cayera mejor sobre las fotografías. He pasado toda la mañana mirándolas, continuó. Es curioso cómo una fotografía puede devolver una tarde entera. Tomó otra imagen. En aquella apareció una familia sentada frente a una casa de campo. Una mujer sostenía un sombrero en las manos y un niño parecía a punto de levantarse de la silla. Mi madre no quería que nos moviéramos, dijo la señora Lambert con una pequeña risa. El fotógrafo decía que arruinaríamos la imagen. Mientras hablaba, yo tomé una fotografía que estaba apoyada boca abajo sobre la mesa. La giré con cuidado. Mostraba un grupo de mujeres junto a un río. Algunas sostenían sombrillas, otras miraban hacia el agua. Ese día hacía mucha calor, recordó. Después de la fotografía nos quitamos los zapatos y caminamos por el agua. Colocó la imagen nuevamente en la mesa y la alineó con las demás, como si estuviera organizando una pequeña exposición privada de su propia vida. Durante un rato revisamos las cajas en silencio. Cada fotografía parecía contener una pequeña historia. Una boda bajo un árbol, un picnic junto a un lago, un hombre leyendo en un banco mientras un perro dormía a sus pies. A veces la señora Lambert hablaba, a veces simplemente miraba. En cierto momento me levanté para preparar té. En la cocina encontré la tetera sobre el fogón y 2 tazas que dejé sobre una bandeja. Cuando regresé al salón, ella seguía mirando una fotografía con una atención casi reverente. Dejé las tazas sobre la mesa y soplé suavemente el té antes de beber. ¿Sabe?, dijo después de un rato. Muchas de estas personas ya no están. Asintió hacia la caja abierta, pero aquí siguen. Miré las fotografías. Era verdad. Cada imagen conservaba una tarde completa, una luz particular, un gesto detenido en el tiempo. Es curioso cómo una fotografía puede detener algo que en su momento parecía insignificante. Una sonrisa casual, una postura relajada, una mirada hacia alguien fuera del encuadre. La señora Lambert tomó otra fotografía y me la entregó. Mire esta. Era una imagen pequeña, ligeramente desgastada. Mostraba a una niña sentada en un escalón con un libro abierto en el regazo. Esa soy yo, dijo. Sonrió al verlo. Luego colocó la fotografía nuevamente en la caja, con una delicadeza casi ceremonial. Creo que guardo estas fotografías porque me recuerdan algo importante. Apoyó las manos sobre la mesa y miró hacia la ventana, donde la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse. Que una vida está hecha de momentos pequeños. Tomé una de las fotografías restantes y la observé con calma antes de devolverla a su lugar. Después cerramos lentamente las cajas. Mientras me despedía en la puerta, pensé en algo que quizá también sea cierto para todos nosotros. Las fotografías no detienen el tiempo.
pero sí nos recuerdan que, incluso cuando los años pasan y las personas cambian, cada instante vivido deja una pequeña huella, una imagen, una memoria, un fragmento de vida guardado en silencio dentro de una caja de madera. Con afecto, Elena. Querida amiga, ¿no te parece que hay días en los que el mundo exterior parece pedirnos amablemente que nos quedemos dentro? Hoy ha sido uno de esos días. Esta mañana, al despertar, lo primero que hice fue acercarme a la ventana del salón. El vidrio estaba cubierto de una fina capa de escarcha, que transformaba el paisaje en algo casi silencioso, como si el frío hubiera detenido momentáneamente el movimiento del mundo. Las ramas del viejo árbol frente a la casa estaban completamente blancas. Cada pequeña ramita sostenía cristales diminutos que brillaban con la luz pálida del invierno. Apenas había viento, ni siquiera los pájaros parecían tener prisa por volar. Abrí ligeramente la ventana durante unos segundos y el aire frío entró en la habitación como un visitante inesperado. Bastó ese instante para comprender que hoy no era un día para caminar por el pueblo. Así que cerré la ventana, acomodé bien las cortinas y decidí algo que rara vez hago sin sentir una pequeña culpa. Hoy no saldría de casa. Encendí la chimenea. El sonido de la primera chispa siempre me produce una alegría discreta. Coloqué algunos pequeños troncos uno sobre otro y al poco tiempo el fuego comenzó a crecer con ese crepitar suave que llena la habitación de una calma casi inmediata. Luego preparé té. El agua comenzó a hervir lentamente en la pequeña tetera de metal. Mientras esperaba, apoyé las manos sobre la mesa de madera y observé cómo la luz gris del exterior contrastaba con el resplandor cálido del fuego. Vertí el té en mi taza favorita y regresé al escritorio. Sobre la mesa estaban algunos libros, una vela encendida y varias hojas de papel que había dejado preparadas ayer por la noche. La llama de la vela se movía apenas, proyectando una luz dorada sobre el papel. Tomé la taza entre las manos y soplé suavemente antes de dar el primer sorbo. El calor del té recorrió lentamente el cuerpo, como si fuera un pequeño recordatorio de que el invierno también puede ser amable cuando se le observa desde dentro de casa. Me senté frente a la mesa. Durante unos minutos no hice nada, simplemente escuché. El fuego crepitando, el leve murmullo del viento contra la ventana, el silencio de la casa. Es curioso cómo el silencio de una casa habitada tiene una textura diferente al de una casa vacía. Aquí cada sonido parece tener un lugar propio. Pasé la mano sobre las hojas del papel y tomé la pluma. Siempre me sorprende el momento en que la pluma toca el papel por primera vez. Hay algo profundamente sencillo y al mismo tiempo extraordinario en ese gesto. Escribir. Un acto tan antiguo y tan humano. Mientras comenzaba a escribir, me di cuenta de algo que quizás nunca te haya dicho con claridad. Escribir es, para mí, una forma de ordenar el mundo, o tal vez de comprenderlo. A veces, las ideas llegan desordenadas, como hojas movidas por el viento, pero cuando las palabras comienzan a aparecer sobre el papel, lentamente encuentran su lugar. Pasé la página de una de las cartas que había comenzado ayer y releí algunas líneas. Después añadí una frase nueva y luego otra. De vez en cuando dejaba la pluma sobre la mesa para tomar un sorbo de té o para acercarme un poco más las manos al calor de la chimenea. En uno de esos momentos levanté la mirada hacia la ventana. La escarcha seguía allí, cubriendo el vidrio como un delicado dibujo natural. Más allá, el jardín parecía completamente quieto, casi como si estuviera dormido. Pensé entonces que quizá escribir se parecía un poco al invierno. Por fuera puede parecer que nada ocurre, pero por dentro
muchas cosas se están formando. Las palabras, como las semillas bajo la nieve, esperan el momento adecuado para aparecer. Volví a tomar la pluma y continué escribiendo. El sonido del metal deslizándose sobre el papel es uno de los sonidos más tranquilos que conozco. No es un ruido que interrumpa el silencio, más bien parece acompañarlo. Después de un rato acomodé los libros que estaban sobre la mesa, alineándolos uno sobre otro. Limpié con la mano algunas pequeñas gotas de cera que habían caído cerca de la vela y giré la taza para aprovechar el último sorbo de té. La tarde avanzaba lentamente. La luz exterior se volvió aún más suave y el fuego en la chimenea comenzó a transformarse en brasas rojizas. Antes de cerrar esta carta, pensé en algo que quizá también te haya ocurrido alguna vez. Hay días que no contienen grandes acontecimientos. No hay visitas inesperadas, ni viajes, ni conversaciones memorables. Y sin embargo, son días profundamente valiosos, porque en ellos encontramos algo que la vida moderna parece olvidar con frecuencia: el placer simple de estar con nuestros propios pensamientos. Una mesa de madera, una taza caliente, una vela encendida y una hoja de papel esperando pacientemente nuestras palabras. Quizá por eso, mientras escribo estas últimas líneas, siento que el frío del exterior ha quedado muy lejos, como si el verdadero calor de esta tarde no viniera solo de la chimenea, sino del acto tranquilo de escribir. Con afecto, Elena. Querida amiga, ¿no te parece extraño que, en un mundo lleno de caminos, haya tan pocos lugares donde alguien decida simplemente sentarse? Esta mañana salí a caminar hacia el viejo camino del molino, ese que serpentea entre los campos de trigo y termina cerca del pequeño puente de madera sobre el arroyo. El cielo estaba despejado, pero el aire todavía conservaba el frescor de la madrugada. En una de esas mañanas en las que el mundo parece avanzar con suavidad, como si nadie tuviera demasiada prisa. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre caminaba por el sendero con una silla al hombro. No era una silla ligera ni plegable, sino una de madera sólida, con respaldo alto y asiento tejido con cuerda. La llevaba como quien transporta algo muy familiar, apoyada sobre el hombro con naturalidad, sin parecer incómodo. Al principio pensé que se dirigía a alguna casa cercana, pero el camino no llevaba a ninguna. Seguí caminando detrás de él durante varios minutos. El hombre avanzaba despacio, observando el paisaje con atención, como si buscara algo muy concreto. Finalmente se detuvo junto a un árbol solitario que crecía a la orilla del campo. Bajó la silla, la colocó con cuidado mirando el horizonte y se sentó. No hizo nada más. Se quedó allí, contemplando los campos. Me acerqué con curiosidad. «Buenos días», le dije. El hombre levantó la vista y respondió con una sonrisa tranquila, como si mi presencia no fuera ninguna sorpresa. «Buenos días». Me quedé de pie unos segundos, mirando el paisaje. El trigo se movía lentamente con el viento, formando pequeñas olas doradas que recorrían el campo. «Es un buen lugar para sentarse», dije. «Sí», respondió, «pero nadie se detiene aquí». Aquella frase me intrigó. Le pregunté por qué llevaba una silla consigo. El hombre apoyó los brazos sobre las rodillas y miró el horizonte antes de responder. «Porque hay muchos lugares hermosos que la gente atraviesa demasiado rápido». Me explicó que había trabajado durante años como carretero, transportando mercancías entre pueblos. Conocía cada camino, cada curva, cada colina. Pero cuando uno trabaja en los caminos, dijo, no tiene tiempo de mirarlos. Durante décadas pasó por ese mismo árbol, por ese mismo puente, por esos mismos campos, siempre con prisa. Un día me di cuenta de que había pasado 30 años atravesando paisajes sin verlos realmente. Guardó silencio un momento.
El viento movía las espigas con un sonido suave, casi como un susurro. Así que decidí volver. Le pregunté por la silla. Sonrió. Los paisajes se entienden mejor sentado. Me contó que desde hacía 3 años caminaba por los caminos de la región con su silla. Cuando encontraba un lugar que merecía ser observado, se detenía. Colocaba la silla y se quedaba allí un rato. A veces media hora, a veces 2. ¿Y qué hace durante ese tiempo?, pregunté. Se encogió de hombros. Miro. Parecía una respuesta demasiado simple, pero continuó explicando. Miraba cómo cambiaba la luz en los campos, cómo las nubes avanzaban sobre las colinas, cómo los pájaros elegían dónde posarse. Si uno se queda suficiente tiempo, dijo, el paisaje empieza a contar cosas. Miró alrededor. Era el mismo campo que había visto muchas veces desde lejos, pero sentado allí, el lugar parecía distinto, más amplio, más tranquilo, más vivo. La mayoría de la gente piensa que viajar significa ir lejos, continuó, pero a veces basta con quedarse quieto. Permanecimos en silencio durante varios minutos. El viento movía las ramas del árbol. Un cuervo cruzó el cielo con un graznido breve. ¿Nunca se aburre?, pregunté. El hombre negó con una sonrisa suave. El mundo cambia todo el tiempo. Luego añadió algo que me pareció muy cierto. El problema es que casi nunca nos quedamos lo suficiente para verlo. Después de un rato se levantó, sacudió ligeramente el polvo de la silla. Creo que hoy ya he visto bastante este lugar. La colocó nuevamente sobre su hombro. Antes de marcharse miró el campo una vez más. Mañana encontraré otro sitio. Lo vi alejarse por el camino, con la silla balanceándose suavemente sobre la espalda. Seguí caminando un poco más, pero al llegar al puente de madera decidí hacer algo que no suelo hacer. Me senté en el borde. El arroyo corría lentamente bajo el puente. El agua chocaba contra las piedras produciendo un sonido constante y tranquilo. Me quedé allí varios minutos, quizá 15, quizá más. No ocurrió nada extraordinario, y sin embargo, el lugar parecía lleno de pequeños detalles que aún no había notado. La forma en que la luz atravesaba el agua, el movimiento de los insectos sobre la superficie, el olor húmedo de la tierra cerca del arroyo. Entonces comprendí algo. Tal vez el mundo no necesita que viajemos más lejos para descubrirlo. Tal vez solo necesita que, de vez en cuando, nos detengamos, que llevemos una silla invisible hasta algún lugar olvidado y que nos quedemos allí el tiempo suficiente para que el paisaje por fin empiece a hablarnos. Con afecto, Elena.